Bien, sean una vez más bienvenidos a la clase de la materia de libros poéticos. Vamos a iniciar, como siempre lo hemos hecho, con nuestro devocional. Hoy en fecha 9 de agosto vamos a ver el devocional en nuestro pan diario. El título de hoy titula o dice Meterse en problemas por Dios. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 12, versos 9 al 14. Y vamos a resaltar el versículo 12 que dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Una alumna de sexto grado disminuyó que su compañero se estaba cortando el brazo con una navaja. Intentando hacer lo correcto, se la quitó y la tiró. Lo sorprendente fue que en vez de elogiarla, la suspendieron de la escuela 10 días. ¿Por qué? Tuvo probablemente la navaja en su mano, algo prohibido en la escuela. Cuando le preguntaron si lo haría de nuevo, respondió, aunque me meta en problemas, lo haría otra vez. Tal como la acción de esta niña de intentar hacer el bien, le surgieron problemas. La intervención de Jesús también le seguirá un buen problema con los líderes religiosos. Los fariseos interpretaron la curación que Jesús hizo al hombre con una mano deformada, que fue una violación a sus reglas. Él le dijo que si permitía que la gente se ocupara durante el día de reposo de animales en situaciones difíciles, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Como Jesús es el Señor del día de reposo, podía determinar qué estaba permitido y qué no. Aunque sabía que ofendería a aquellos líderes, los sanó de todos modos. A veces los creyentes en Cristo pueden meterse en un buen problema al ayudar a los necesitados. Al hacerlo, imitamos a Jesús y demostramos que las personas son más importantes que las reglas y los rituales. ¿Cómo puedes mostrar bondad a otros? ¿Por qué deberías estar dispuesto a meterte en problemas por Dios? Jesús, que los rituales no me impidan amar a los demás. Bien, este devocional es algo importante para reflexionar, para pensar y meditar. Si bien sabemos que en este mundo hay leyes, hay normas, incluso fuera o dentro de la iglesia, pero algo que debemos entender es que cuando la necesidad es más grande que las normas o las reglas, se tiene que actuar. Con esto no quiero decir que siempre podamos infringir las normas o lo que es el orden establecido en un lugar determinado o una institución. Tenemos que ser sabios para diferenciar si es realmente necesario y urgente meterse en problemas por Dios o tal vez no lo amerita, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de salud, sí, ¿no? Amerita el poder actuar con urgencia, pero cuando hay una actitud que se debe corregir, ahí sí las normas se deben respetar, ¿no? Con estos dos ejemplos quiero ser claro de que Jesús entendía que ese hombre necesitaba sanidad y no se podía tomar en cuenta lo que es la norma de no realizar ningún milagro u otra actividad en el día sábado, día de reposo, en ese tiempo y contexto, ¿no? Donde los fariseos eran tajantes en cuanto a las normas y las reglas. Entonces, es importante también discernir y actuar con sabiduría en nuestros tiempos, ¿no? Como lo di el anterior ejemplo. Y también en la iglesia, ¿no? Ver las situaciones, cómo se van dando y cómo el Señor también va preparando y nosotros, bajo la dirección y la comunión de Él, podemos discernir, ¿no? Cuándo actuar en emergencia o urgencia y cuándo poder tomar también en cuenta las normas, ¿sí? Bien, vamos a orar, vamos a empezar este tiempo de clases. Están conectados hermano Alfredo, hermana Herminia,
hermana Felipa, hermano Sergio. Voy a pedir a la hermana Herminia que por favor nos guíe en oración de inicio para ya comenzar la clase. Hermana, por favor. Hermana, bueno, no está. Vamos a iniciar entonces con una oración. Señor, te damos gracias por este día que usted nos da. Gracias por la salud, por la vida. Gracias porque usted, Señor, hace grandes cosas en nosotros. Y queremos entender de que, Señor, usted tiene el control de todo. Pero hay situaciones en la vida, Señor, donde se tiene que actuar ya en el momento. Y a veces esto, Señor, como dice el devocional, nos puede causar ciertos problemas, Señor, en nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que usted nos dé discernimiento, usted nos dé sabiduría y que también nos dé, Señor, momentos en la cual debemos entender cuándo debemos actuar según su voluntad. No nuestra voluntad, sino la de usted, Señor. Gracias por este tiempo, por la clase. Hoy te pedimos, Señor, sabiduría, ciencia, Señor, inteligencia y memoria para poder estudiar tu palabra y poder, Señor, retener aquello que tú siempre haces cosas importantes y buenas, Señor, el estudio de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos una vez más a la clase de libros poéticos. Estamos conectados, 4 estudiantes. Tengo más, me decían, pero bueno, esperamos avanzar en cuanto al contenido y las unidades y los temas, ¿no, hermanos? Entonces, para compartir, hermanos, pantalla, quiero resaltar de que había tareas que debían entregarme y las tareas son hasta hoy. Y quiero recalcar, por favor, que no me envíen al WhatsApp. Si en caso extraordinario no pudieran, ahí sí, pero las tareas ya están asignadas en la plataforma de Classroom, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden descargar, esta plataforma, a través, bueno, en su computadora, en sus celulares, ¿no? Es mucho más mejor tenerlo, la materia, perdón, en esta plataforma porque quedan guardadas, ¿no? En su correo y cualquier momento que usted necesite repasar o verlo, puede acceder a las carpetas que se tiene. Por ejemplo, está viendo mi pantalla, hemos avanzado Pentateuco, Evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles, y ahora estamos con lo que es la materia de libros poéticos. Todos los que han pasado conmigo lo tienen registrado, lo tienen guardado en la memoria virtual, ¿no? Que tiene cantidad de espacio, ¿no? Si podemos decir de esa manera. Entonces, dentro de lo que es la plataforma, tengo lo que es las clases grabadas, que ya lo he subido, y que por gentileza de Pastor Douglas también está compartida en WhatsApp, pero también por otra parte yo lo tengo guardado aquí, ¿no? Entonces está aquí la clase 1, que la anterior semana hemos avanzado, ¿no? Entonces los que recién se están integrando a lo que es las clases, pueden verlo, la clase 1, ¿no? Que está aquí en la sección clases grabadas de libros poéticos. También está lo que es el material, aún me falta subir otro material que es la guía didáctica y los contenidos, pero de preferencia tenemos acá el libro que vamos a ir estudiando, libros poéticos de Pablo Job, entonces lo pueden descargar, imprimir como ustedes gusten, ¿no? Está el cuestionario que ya he asignado con las 30 preguntas y 4 estudiantes han subido la tarea, ¿no? Entonces eso lo voy a revisar después de terminar la clase. Y hoy vamos a continuar con nuestro material de estudio, que es el libro de Job. Para ello necesito ampliar lo que es la presentación y ya lo tengo listo para compartir. Me informan si se puede ver por completo en tamaño donde ustedes puedan
a verlo con toda tranquilidad. ¿Está bien el tamaño, hermanos? Buenas Bien. noches, pastor. Buenas noches, hermano. Un poquito tarde empecé, pastor. Perdón por atrasarme. Llegué un poco tarde. Ya. Sí. Bueno, ¿Cómo se ve la pantalla? Lo que estoy compartiendo. ¿Está bien el tamaño? un poquito más se puede agrandar, mejor sería. A ver, Ahora, si no, vamos ahí a nomás. tratar de poder hacerlo más Ah, grandecito. y otra cosa, pastor, no sé si el mío no pude subir, era por subir, pero no se podía abrir, no sé. Sí. Sí, Sí, no, otra vez. no. Se Sí, sí, puede, sí. ya lo revisé. Se Ya, puede, se puede ver y todo, ¿no? ajá. Sí. Le voy a hacer la devolución de la nota más tardecito. Ya, ya, Bien. El tamaño es hasta ahí nomás que me permite. No puedo ya. ampliarlo más. Esto es lo más Está bien, grande. pastor. Ya. Ahí nomás entonces. Bien. Bienvenido una vez más. Continuamos con lo que hemos avanzado en la anterior clase. Estamos en los capítulos 3 al 37, donde tenemos lo que es eh, las amistades que tiene Job en cuanto a lo que es la prueba que está sucediendo, ¿no?, en la vida de Job. Para repasar, el libro de Job es un libro en el cual nos muestra de por qué los justos sufren, por qué los justos tienen pruebas, ¿no? Sabemos que en medio de todo esta controversia, o podemos decirlo así, el poder ver la fidelidad de alguien y la obra de Dios, está Job, ¿no? Porque se presentó, dice, juntamente con los hijos de Dios, Satanás. Y en la conversación dice Dios a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Hombre fiel, obediente, que no protesta contra mí, que tiene esa personalidad de ser una persona correcta delante de mí. Satanás entonces lo va cuestionando, ¿no? Y va diciendo, él claro se mantiene fiel porque tiene tus bendiciones. Él claro sigue siendo fiel porque le da salud. Él claro sigue siendo fiel porque su vida te pertenece. Entonces, en esta parte donde me he quedado, podemos ver que tenemos el tercer discurso de Elifaz, donde Job es juzgado. Elifaz acusa a Job de pecados que no cometió, porque son pecados que todos hubieran conocido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que algo está ocultando y que no lo está diciendo, y es la razón de que él está sufriendo. La respuesta de Job no se deja esperar y dice que desea hablar con Dios y quiere defender su caso, ya que sus amigos no le estaban ayudando. Es lo que estábamos viendo en la anterior semana, ¿no? De que amigos como estos, pues preferibles no tenerlos, ¿no? Pero si hablamos en la aplicación, sucede, ¿no? Pensamos que hay personas que sí nos van a apoyar, que sí van a estar con nosotros, que nos van a apoyar, pero llegado el momento es cuando se puede ver la realidad de la amistad de estos hermanos o personas. Cuando uno está en una situación muy difícil, calaminosa, y donde se necesitan no solamente palabras, sino algo más, pero como el caso de Job, lo increíble es que lo estaban juzgando, ¿no? En Job capítulo 23, verso 10 y luego 14a dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, hará conmigo lo que se ha propuesto. La anterior semana hemos hablado acerca de la gran diferencia que existe en lo que es prueba, cuando Dios nos permite pasar por diferentes circunstancias, dificultades, para probar y sacar lo mejor de nosotros, que viene a ser una prueba, ¿sí? A diferencia de una tentación, es aquello que Satanás nos induce como una invitación a cometer el mal. Y sabemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tenemos el cuadro comparativo en lo que es tentaciones y pruebas, no son iguales, ¿no? Y si podemos ver el caso de Job,
viene a ser una prueba. Porque él lo dice, ¿no? Dios me probará y saldré como oro. Entonces sabemos que cuando se extrae este metal precioso, tiene que pasar sí o sí por lo que es momentos en la cual se va viendo y sacando todos los metales que no corresponden a este metal precioso que es oro, para lo cual sí o sí tiene que pasar por fuego para que brille como el único material de alto valor. Así dice, hará conmigo Job lo que se ha propuesto. Job está defendiendo su postura y está recalcando que así Dios lo ha permitido que él pueda pasar por esta prueba o esta dificultad, dando una contrarrespuesta a la pregunta o a lo que es la confrontación que tiene Elifaz, de que hay un pecado oculto que tiene Job. Ahora, en el discurso de Bildad, el tercer discurso, capítulo 25, nos dice acá este personaje que Dios es demasiado grande para que un simple gusano se justifique en su presencia. Bildad está siendo mucho más extremista, ¿no? Diciendo que Dios en su grandeza y en su santidad, ¿será que es posible que pueda escuchar a una persona tan insignificante como nosotros podemos ser, o que pueda justificarse en su presencia? Nuevamente está recalcando de que hay algo en su vida de Job que no está bien, ¿no? Que está realmente causando este mal. La respuesta de Job no se deja esperar y dice, yo también sé que Dios es grande, ¿no? Lo confirma y cree en él, pero eso no ayuda a solucionar mi problema, ¿no? Conocemos a Dios, pero en la soberanía de Dios, ¿qué podría hacer Dios cuando uno está pasando esta prueba? Pues terminarla de pasar, ¿no? Eso es lo que está diciendo Job. Discurso de Job, dice, defiende su inocencia, afirma que solo Dios posee la sabiduría, desafía a Dios a que encuentre un pecado que merezca el castigo que él ha recibido. ¿Qué quiere decir? Bueno, no tiene soberbia Job, sino que está afirmando de que su conciencia está tranquila, que no hay ningún pecado oculto y que si Dios tiene la sabiduría o la omnisciencia, puede decir qué pecado, qué mal ha hecho, ¿no? Entonces, esa es una buena relación con Dios, el saber que uno no ha hecho ningún mal a nadie o ha cometido pecado o tiene algo oculto. Entonces, aquí Job nos muestra de la transparencia que él tiene con Dios, algo que está dando respuesta a Bildad con este cuestionamiento que tenía su amigo. Seguimos, Job sigue siendo juzgado, en esta ocasión por Eliú. Al ver que los tres hombres mayores callaron, él decide intervenir. Bueno, aquí viene otro amigo. Ataca dos argumentos usados por Job, que estaba equivocados. Número uno, Dios es injusto. Número dos, ¿y Dios no le hablará? Dios ha estado hablando a Job por medio de su sufrimiento y es necesario que se humille, que no sea soberbio, que reconozca que Dios quiere hacer algo con él, ¿no? Y que este hombre, este varón Eliú, está confrontando a Job, ¿no? Eliú veía que Job se justificaba, o sea, que se creía inocente así, y él se justificaba a sí mismo y no veía su pecado, dice. Job estaba mal, pero claro, si uno está libre de conciencia, no tiene por qué asumir ningún pecado que los demás puedan de alguna manera juzgarnos o querer asumir cierta infracción ante Dios o en lo que es su entorno, ¿no? Entonces, a veces nos sucede esto, ¿no? Pareciera que nosotros estamos haciendo bien las cosas delante de Dios y no falta alguien que nos juzga sin habernos conocido, sin saber los motivos. Eso es lo que también aprendemos de lo que es este estudio de Job. La respuesta de Dios. Job había desafiado a Dios a comparecer en la corte. El Señor respondió a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora prepárate a contestarme, Job. Yo preguntaré, ¿quién puso los cimientos de la tierra, estableció los mares, las galaxias y las estrellas en su lugar en las vastas extensiones del universo? ¿Quién lo hizo, hermanos? Dios, ¿no? Empecé diciendo en la clase anterior de que Dios había permitido que el mal exista para que nosotros como seres humanos podamos tomar decisiones buenas. Claro que al no conocer a Dios como nuestro Salvador personal, a Jesús, nosotros nos hemos inclinado a una decisión de seguir el mal, aparentemente disfrazado de una religiosidad como que alguna máscara que tuviéramos. Pero cuando ya llegamos a los pies del Señor, todo se nos muestra tal y como es y tenemos esa necesidad de poder asumir esa responsabilidad de aceptar a Cristo y ser hijos de Dios. Y esto, por supuesto, en nosotros hay cambios, ¿no? Radicales en algunos casos, progresivos en otros, y que Dios nos permite por su misericordia el poder mejorar aspectos que necesitamos de nosotros, el poder cambiar, ¿no? Entonces, al igual que Dios confronta a Job, en algún momento también se nos viene la pregunta, ¿no? ¿Y de quién es la boca? ¿Y de quién es la mente, la sabiduría? ¿Quién lo ha creado? ¿Quién ha dado fuerza? ¿Quién ha dado esos talentos? Si en algún momento nos podemos enorgullecer de ser personas que tenemos algo especial, pero hay alguien mucho más especial que Dios que nos ha dado esos privilegios, ¿no? Y esas responsabilidades, si puedo mencionarlo así. La respuesta de Dios nuevamente hacia Job. Job, consciente de su pequeñez, desiste en su empeño de responder al Todopoderoso. Dios pregunta a Job si podía hacer las cosas que él hacía, juzgar al mundo con justicia. ¿Será que el hombre puede hacerlo? A pesar que Dios ha establecido lo que es las leyes, las autoridades y que a través de ellas Dios pide que se haga justicia, pero a pesar de eso se corrompen. ¿Pueden domar monstruos marinos o terrestres? La pregunta. Acá hace un poco de mención de lo que es la época de los dinosaurios, ¿no? Grandes monstruos marinos o terrestres que en nuestro estudio en la universidad, en Origen de las Cosas, se menciona que los dinosaurios eran reales, pero hoy no es nuestro tema de estudio. Job tenía la capacidad, no tenía la capacidad ni las respuestas. Esto era todo lo que Job necesitaba oír. Una vez que Dios terminó de hablar, Job no tenía nada que decir, excepto el arrepentimiento, ¿no? ¿Le podemos cuestionar a Dios nosotros, que somos creación de Dios? No. A veces renegamos de nuestra situación, ¿no? De nuestra condición, que es muy distinto a la situación. Pero algo que he aprendido es que debemos dar gracias de todo, ¿no? Porque de Él viene todo lo que Él puede dar, ¿no? Y dice acá Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me retracto de lo dicho, ¿no? Estaba protestando contra Dios por la condición que estaba pasando Job, pero acá se arrepiente y reconoce a Dios que Él es el que hace todo y que sucedan todas las situaciones que Él estaba pasando. Job sabía de Dios, pero una vez que lo vio, todo cambió. Nunca más sería la misma persona. Así también pasó con nosotros, hermanos. Cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, a partir de ese tiempo hasta hoy, si nos podemos hacer una autoevaluación, ya no somos las mismas personas. Sí necesitamos mejorar áreas donde el Señor necesita ingresar, pero ya somos distintas. Dios aceptó el arrepentimiento de Job y reprendió a Elifaz, a Bildad y Sofar, los amigos de Job. Ellos eran los que estaban en pecado y no Job. Algo importante aquí.
A veces las personas nos critican, nos juzgan, pero ¿qué hay de su vida? A veces también nosotros somos buenos, ¿no? Al decir, ¿y con qué moral me estás exigiendo si tú mismo no cumples? ¿No? A veces sucede esto, hermanos. Y como dice el dicho, es mejor pensar antes de hablar, pero a veces nos equivocamos y hablamos y luego meditamos y nos arrepentimos. Era que no haya dicho. Sucede en nuestra vida. Por esto necesitamos siempre tener la sabiduría y el discernimiento de Dios para ser personas con el valor de la humildad, ¿no? El poder primero ver nuestra paja que está dentro o la viga, como dice la palabra, en nuestro ojo antes de ver la paja en los demás. Ya vamos terminando lo que es el estudio de Job y veamos lo que es el arrepentimiento de Job. Ahora tendría que pedirle Job que interceda por ellos ante Dios, ¿no? Los amigos de Job. Aquel a quien ellos acusaron de pecador actuaba como su mediador sacerdotal delante de Dios. Y en teología, hermanos, quiero hablar de esto. Job también nos da un anticipo de aquello que se iba a dar más adelante en el Nuevo Testamento, como aquel mediador perfecto que era Jesús, ¿no? Aquí hay un anticipo de lo que se va a ver más adelante. Job había sido mucho más justo que ellos, claro, con la conciencia y lo que es el Espíritu de Dios, él estaba seguro que nada malo había hecho. Dios restauró a Job todo lo que había perdido al doble, como dice la palabra. Ahora tenía más riquezas, incluso más hijos. Y esa es la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel aún a pesar de que el hombre sea infiel, ¿no? Aún si nosotros dejamos de asistir a la iglesia, de cumplir algún llamado, algún ministerio, a dejar de poder servirle a Él, Dios es fiel y Él nos bendice a pesar de ello por su misericordia, ¿no? Porque Él es un Dios bueno y en grande en amor y misericordia. En conclusión, debemos obedecer y confiar en Dios, someternos a su voluntad, sea que la entendamos o no. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Pienso que hablo por todos. La respuesta es sí, ¿no? No nos queda, hermanos, más que obedecer y confiar en un Dios que tiene el poder y que Él ha creado todo y que Él tiene los propósitos en nuestras vidas. Dios no está obligado a darnos la razón del por qué nos sucedan las cosas. Aunque no sepamos la razón por la cual Dios permite que algunas cosas nos ocurran, podemos afirmar que Dios acompañará en el proceso. Si usted está pasando por situaciones difíciles, hermano, tenga en cuenta que así como Dios ayudó a Job, de igual manera Él nos ayudará en esos tiempos difíciles. Dios no nos dejará ni nos abandonará. Tal como Job podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y que aunque pudiéramos perder nuestras vidas, siempre confiaremos en Él. ¿Sí? La palabra del Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos con Él, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Incluso tenemos promesa de Él en su palabra que dice, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo, o hasta cuando Él nos dé el tiempo y podamos partir a su presencia, ¿no? Entonces en el Señor estamos completos, hermanos. Bien, página para resaltar. Muy bien, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bien, vamos a tener ahora un tiempo en la cual también quiero que ustedes puedan observar el resumen de aquello que hemos ido viendo en las diapositivas. Ya, permítame cerrar esto. Ya.
Listo, hermanos. Ahora permítanme mostrar lo que es el estudio inductivo de Job. Este método me encanta, hermanos, porque se hace una observación de lo general a lo particular, se da dando las interpretaciones de lo encontrado y viene la aplicación para nuestra vida. Entonces, me encanta el método y este estudio que es el estudio de Job, quisiera que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, ¿confirman el sonido? ¿Cómo está? El libro de Job. ¿Se puede escuchar claramente, hermanos? Sí, pastor. Muy bien, los dejo por favor con este estudio. Dura 13 minutos aproximadamente, así que prestemos atención. Es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Sofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job?
Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo. Que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas. Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de este, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz, o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida.
Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Bien, hermanos, ¿qué les parece? Es un estudio, como les digo, muy importante del libro de Job, desde el método inductivo que nos da mayores detalles, ¿no? Mayores luces en cuanto a lo que es este libro, ¿no? Este material de estudio está en Classroom, pueden descargarlo, pueden verlo, incluso pueden buscar la forma de imprimir este panorama amplio del libro de Job para que ustedes puedan replicar en sus estudios en la iglesia o alguna reunión que ustedes tengan. Bien, vamos a tomar un breve descanso hasta las 9 de la noche. Ya, son las 8:51, entonces, por favor, un break y volvemos.
Vamos a continuar con la clase. Ahora nos toca introducirnos al libro de Salmos. Vamos a tener una introducción ya y hasta donde lleguemos, hermanos. ¿Sí? Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Amén, pastor. Ok, denme un momento. A lo máximo entonces. Ahí está, lo más grande que puedo. Ajá. Bien. Ya, está bien. Tenemos el libro de Salmos, que es una sección importante después de lo que es el libro de Job. Y vamos a entrar en estudio. El contenido de Salmos se describe en lo que es la introducción que vamos a tener, la síntesis del libro de Salmos por diferentes secciones que tenga, el nombre, el autor, la fecha y el tiempo. Vamos a ver el tema central y algunas características y lecciones que se puede aprender de este libro. El libro de Salmos se le denomina el himnario del alma, llamado el corazón de la Biblia. Este libro expresa los sentimientos del siervo de Dios en oración, en confesión de pecados y en alabanza. Su lenguaje expresa lo que el Espíritu de Cristo los movió a escribir, ¿no? Entonces, es algo importante este libro donde podemos observar ciertas himnos, alabanzas que tiene, ¿no? Dentro de su contenido. También como parte del libro de la sección de los libros poéticos está los poemas líricos centrados en Dios, escritos para ser cantados en la adoración del pueblo del Señor. No como Lewis lo dice, los salmos son poemas y poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales como tampoco sermones. Algo que quiero enfatizar en esta sección de libros poéticos, su nombre lo dice, ¿no? En el género literario, no sé si lo han podido ver esto en hermenéutica. Estos libros que están en la sección poéticos, no podemos sacar doctrina, no podemos tal vez establecer ciertas normas, sino que mayormente su contenido va enfatizado en lo que mencioné, poemas, alabanzas, cánticos que son para dar alabanza al Señor, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 23, conocidísimo, ¿no? De que nos dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quien lo canta es David, ¿no? Cuando estuvo en su tiempo de aflicción, de dolor, y que se le inspira para dar un reconocimiento al Señor de que Él tiene el control de todo. En cuanto al contenido de Salmos, vamos a ver también la síntesis del libro, en cuanto a su bosquejo y todo lo demás, ¿no? El nombre de Salmos, que significa salterio, nombre hebreo, que se traduce con Tehillim, que significa alabanza, himnos o cánticos de alabanza. El libro está en un momento en el cual nos enfatiza que debemos alabar al Señor. Los israelitas le dieron este nombre, ¿no? O cantos de alabanza, ¿no? Pero muchos de los salmos no son terim, sino tefilot. Esto quiere decir oraciones. Entonces, no todo es alabanza, sino que también está dentro del libro oraciones, como el caso de las oraciones de David, el hijo de Isaí, en el Salmo 72:20, que si le podemos buscar en la Biblia, hermanos, para ir rápidamente en la palabra del Señor. Tiene bonito contenido, ¿no? El Salmo, ¿dónde estás? Salmo 72, 72:20. Dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, ¿no? Entonces este capítulo enfatiza bastante, ¿no? Como David es el que menciona
la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios, ¿no? Que está en el capítulo 72, las oraciones de David, como le lleva el título. El nombre actual de Salmos, que viene de Salmoi, una palabra traducida de la Septuaginta, del hebreo al griego, que se traduce de la palabra hebrea misror, que significa cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda, mismor, titula a 57 de los 150 salmos. Entonces, estos salmos tienen acompañamiento de algún instrumento donde podemos notar, ¿no?, lo que es el contenido en cuanto a alabanzas, en cuanto a cánticos en los salmos. Salterio, en griego, psalteroin, nombre del instrumento de cuerdas que acompañaba a los cantos y que la Septuaginta también introdujo, ¿no? Se emplea como sinónimo del libro de los Salmos. En cuanto a los autores de los Salmos, el texto del Salmo no indica autores. David, bueno, a excepción en el Salmo 72:20, ¿no?, que lo menciona como uno de los autores. Los títulos de los salmos a veces lo indican, ¿no? Alrededor de 100 salmos como autor conocido y alrededor de 50 salmos como anónimos. Entonces, pregunta de examen, mire, hermanos, 100 salmos con autor conocido y los 50, el resto de los salmos, como anónimos, o sea que no sabemos quién los escribió, ¿no? Tenemos aquí resaltado pacto de Dios con David, ¿no?, uno de los autores. Acá también hay varios autores, ¿no? Los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, Masquil de Emán, Esraíta, ¿no? Entonces hay también otros autores. Veamos algunos autores que menciona el libro de Salmos. Perdón un momento, hermanos. Ahora sí. David, uno de los autores, conocemos al rey de Israel, cuya descendencia nace Jesús, el Mesías. Se le atribuyen 76 salmos, o sea, la mitad del libro, dato importante, ¿no? La mitad de 150, entonces va por ahí. Asaf fue un director del coro en la época de David, que una vez es llamado vidente, ¿no?, que era descendiente de Gersón, como tiene acá versículos para respaldar, y se le atribuyen 12 salmos, ¿no? 76 más 12, 86, 88, vamos hasta por ahí la cantidad. Los hijos de Coré. Coré he mencionado como nieto de Coat y antepasado de un grupo de músicos sagrados, hijos de Coat. Y de ahí que él y sus hijos se dedicaron también al canto sagrado. A ellos se les atribuyen 12 salmos, ¿no? Vamos sumando. Salomón, el rey Salomón, hijo de David, se le atribuyen 2 salmos. ¿Cuáles son? Salmo 72 y el Salmo 127. Etán Esraíta era un sabio de la época de Salomón, conocido como el Esraíta, de la línea de Judá, y es mencionado en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 31, y en el título del Salmo 89, del cual se le atribuye su autoría. Moisés, para información importante, se le atribuye el Salmo 90. Si podemos buscar también en nuestra Biblia, hermano, es interesante ver, ¿no?, cómo nosotros tal vez no veíamos este contenido. El Salmo 90, si están conmigo, dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo del siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Puedo dar lectura, pero los dejo con lo que es el estudio. Este salmo lo escribió Moisés, ¿no?, en cuanto a lo que es su autoría. Emán
Era un israelita de la tribu de Judá, con una gran reputación de sabiduría. Vivió durante el reinado de Salomón y se le atribuye la composición de un salmo, el 88, que constituye una queja lastimera. A ver, Salmo 88. Podemos, hermanos, ver acá. 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche, clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. De verdad que es triste, ¿no? El autor que escribió este Salmos. Bien, seguimos. Preguntas hasta aquí, hermanos. Todo está claro, ¿no? Bien, pueden interrumpirme si gustan. Fechas y periodos de escritura. El libro que más tiempo tardó en escribirse. ¿Cuántos años dice, hermanos? 1000 años. Pareciera que fuera poco, ¿no? Pero el tiempo en la cual tardó en escribirse, 1000 años. Porque es una compilación, ya, o sea, van rescatando diferentes poemas líricos inspirados por el Espíritu Santo a través de distintos autores en diferentes momentos. Probablemente el autor más antiguo es Moisés, a quien se le atribuye, como hemos dicho, el Salmo 90, entre el año 1400 antes de Cristo. Y posiblemente el más reciente de los salmos fueron el 137 y el 126, escritos después de la cautividad, de los 70 años de cautividad. El tiempo que transcurre desde Moisés hasta la cautividad es de casi 1000 años, desde 1400 antes de Cristo hasta alrededor de 500 antes de Cristo. Mire, hermanos, el tiempo que remonta el poder, como dice acá, la recopilación o la compilación de los salmos, ¿no? Ha llevado bastante tiempo y seguramente en la parte de selección de cuáles son inspirados por Dios y cuáles no, porque me imagino, hermano, ha sido muchos salmistas también que han escrito, pues, ¿no? Pero ahí tenía la importancia del canon, de poder ver cuáles son inspiración de Dios y cuáles no. A pesar del tiempo tan amplio y de la diversidad de autores, se muestra unicidad de pensamiento. El Dios verdadero que se ha revelado por sus profetas desde Israel. No, en cuanto a la palabra, si es inspiración de Dios, todo tiene comunión o, como se dice, coordinación. Esa es la palabra, ¿no? No se contradicen, sino están en una coordinación constante, ¿no? Y armonía, esa es la palabra que quiere decir. Tiene un contenido armónico, ¿no? Un salmo explica al otro, le ayuda a una parte de lo que es el libro del Antiguo Testamento o el Nuevo, y están en perfecta armonía. El tema central. Debido a que el libro de los Salmos es una composición de distintos poemas líricos, escritos al menos por 7 diferentes autores, no podemos establecer un solo tema central del libro. Es un poco difícil, ¿no? Hay un rasgo distinto en el libro y es el carácter devocional, ¿no? Está expresado en oración, en confesión, alabanza por medio de cantos espirituales, etc. En resumen, lo que se quiere tratar de dar énfasis en cuanto a su tema central. El libro de Salmos es un compendio, ¿ya? Quiero que ustedes eso entiendan, compendio, conjunto de varios poemas líricos que muestran al creyente conversando con Dios mediante la oración y la alabanza. Entonces, si hablamos de un tema central, este sería, ¿no? El tema central. Compendio de poemas, donde nos dan a entender que un creyente está conversando con Dios a través de la oración y la alabanza. A eso va direccionado este libro de los Salmos, ¿no?
Y es un momento importante porque aquí en hermenéutica se tiene una regla que se maneja en cuanto a las palabras claves. Por ejemplo, la palabra clave es alabanza, alabar o aleluya, 176 veces. Bendito, que va mostrando una atribución de Dios en el aspecto personal y también moral. Bendecir o bendición, 192 veces. Entonces, constatamos lo que es el resumen o el tema central del libro, que es la conversación de un creyente con Dios a través de la oración y la alabanza. La importancia del libro en los Salmos. ¿Qué importancia tiene? Era el himnario, el salterio del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchos de los salmos eran utilizados en la adoración del tabernáculo y posterior en el templo de Jerusalén. Los salmos sirvieron de fuente de inspiración para la adoración también, hermanos de la iglesia. Hasta hoy en día los seguimos cantando. Como no existía la imprenta, no había himnarios en esos tiempos impresos en las congregaciones. Así que los salmos tenían que ser memorizados y cantados. Si vamos a la aplicación de hoy en día, lamentablemente, muchos hermanos no se la saben lo que es las alabanzas al Señor, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 66, ¿quién se lo sabe? ¿No? Aclamad a Dios todo, dice, ¿no? Incluso hay una alabanza, ¿no? Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, ¿no? Cántala dando gloria al Señor, hasta yo me olvidé. Pero hermanos, si vamos a las iglesias y hacemos una evaluación de cuántas alabanzas sabe la iglesia y las canta, nos vamos a sorprender, ¿no? En mi experiencia de músico, porque he empezado en el servicio al Señor como que el salmista, el que canta, he tenido que memorizar letras, hermanos, ritmos, tiempos, pero cuando ya uno llega a ministrar a la iglesia, uno se sorprende porque ve adelante y pareciera que nadie canta o no tiene el mismo sentir que uno lo tiene cuando expresa el amor al Señor, y no hay, ¿no? Y después uno puede decir, y pareciera que fuese en vano que uno está ensayando, está cantando, porque los hermanos, bien, gracias, ¿no? No pasa nada. Entonces, hermanos, me costó un poquito asimilar el decir, bueno, no podemos juzgar y tampoco decir yo sé y ustedes no, sino que tiene que ser como siempre nos han enseñado en esta materia, de que nosotros como que estamos adelante somos canal de bendición. Y si uno está en comunión con el Señor y está siempre dependiendo de Él, bueno, no va a haber fuerza humana donde la iglesia pueda también adorar al Señor. La importancia del libro de los Salmos nos muestra la naturaleza de Dios de una manera especial. Y no hay otro libro dentro del Antiguo Testamento que nos muestre este bosquejo teológico, de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 107, versículos 25 al 29, nos habla de la omnipotencia, después de su omnisciencia. Omnipotencia en el sentido de su poder todopoderoso. Omnisciencia en el sentido de que todo lo sabe, todo lo conoce y todo está, hermanos, bajo el conocimiento de Dios. No hay nada oculto. En cuanto a su omnipresencia, Él está aquí, allá, en todo lugar, al mismo tiempo, algo que el enemigo, que Satanás, no lo puede hacer. Su santidad, que Él es perfecto, santo, justo, la justicia, la rectitud, la misericordia y la fidelidad que Él tiene. Todos los salmos que vemos aquí, hermanos, enfatizan lo que es sus atributos naturales de Dios, ¿no? Hablando de la naturaleza de Dios, lo que Él es. Entonces, si vamos, hermanos, viendo cada salmo, si usted tiene tiempo en casita, va a ir encontrándose con lo que es los atributos naturales de Dios, ¿no? Y los salmos se enfatizan bastante. Con esto finalizamos, hermanos, y vamos a reencontrarnos el día lunes. La importancia del libro de los Salmos, ¿qué importancia tiene? Nos muestra la creación de Dios como ejemplo de su grandeza,
Solo Job lo entendió y lo hemos visto, que Dios le explicó y dijo que él creó el universo, la naturaleza, los animales, todo lo que él ve, Dios lo ha creado, ¿no? Y en la teología natural el salmista se vale de esto para mostrar que Dios es un Dios creador, maravilloso, poderoso, proveedor, protector, que en muchas escenas de la naturaleza lo vemos, ¿no? La mano del Señor. Si vemos, por ejemplo, una tormenta, la mano del Señor, ¿no? Tanto, cuánto poder tiene una tormenta, cuánto poder tendrá el Señor. También en estos salmos tiene importancia de exaltar la palabra de Dios. Ningún otro libro de la Biblia magnifica, dice, en especial, la importancia de la palabra de Dios y lo presenta de una manera de adoración. Hace referencia a la palabra como cualquier otro libro en el Salmo 19, que es el más largo, con 176 versículos, ¿no? Entonces, hermanos, en este salmo se enfatiza bastante lo que es la palabra del Señor, ¿no? Tu palabra dice, aquella luz, ¿no? Que es lumbrera a mis caminos, que alumbra mi caminar. En cuanto a los salmos, son citados en cualquier libro del Nuevo Testamento, unas 70 citas se constituyen el 25% que la cita del Antiguo y también así en el Nuevo Testamento. Se menciona, se da una relevancia a los salmos, ¿no? Y también, hermanos, aquí nos muestra la experiencia del hombre piadoso en cuanto a sus luchas, victorias, y también el hombre impío con sus derrotas y sus ruinas, todo expresado en el libro de los Salmos. Bien, vamos a quedar hasta aquí y les voy a dar tarea. Para el día lunes, hermanos, por favor, en esta sección, quiero que lo vean, quiero que ustedes me expliquen cómo menciona la omnipotencia de Dios en estos salmos. Cómo menciona a Dios en este salmo la omnisciencia. Y así de cada uno, hermanos, quiero un breve comentario. Cómo este salmo expresa el poder de Dios. Cómo en este salmo se expresa la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Sí? Esto, por favor, lo van a hacer en un cuadernito con letra legible. Enseguida, más tardecito, voy a subir la tarea para que ustedes lo suban al Classroom, ¿ya? Si no pueden por fuerza mayor a Classroom, ya, me lo pueden enviar al WhatsApp, pero de preferencia, por favor, al Classroom, ¿ya? Entonces, esta tarea, por favor, no se olviden, pueden sacarle foto y ustedes, por favor, vayan leyendo este salmo, cada uno de los salmos, y en sus palabras van explicando cómo se explica el poder de Dios, cómo se explica la rectitud de Dios, cómo se explica en este salmo la fidelidad de Dios, ¿sí? ¿Entendieron, hermanos? Tal vez si no comprendieron, puedo explicar nuevamente. Creo que está claro, ¿no? Pastor, una preguntita, ¿esa que estaba diciendo usted va a dar como una tarea o hay que leer de la Biblia? Por eso es tarea, es tarea. Ustedes con su Biblia en mano tienen que leer esta porción de la palabra, Salmo 107, versículos 25 al 29. Ahí ustedes tienen que dar lectura y hacer un comentario en sus palabras de cómo este salmo nos muestra el poder de Dios. ¿Qué mención hace del poder de Dios? ¿No? Igual, el siguiente, van con la Biblia en mano, buscando el Salmo 147, versos 4 al 5, dando lectura y en sus palabras cómo este salmo hace énfasis de la omnisciencia de Dios, de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y así de cada uno, con la Biblia en mano, ustedes en una hoja de cuaderno responden y me envían la tarea. Enseguida voy a crear esta tarea en Classroom y ahí me lo van a subir ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Terminamos. Entonces, ya, pastor. Entendido, bueno. Entendido, entonces. Hermano Eduardo, por favor, denos los honores para poder terminar. Amén, pastor. Bueno, hermanas, hermanos de la clase, vamos a terminar nuestra clase con una oración.